Hoy vamos a hablar de Job, de su historia un poquito y cómo su fe fue inquebrantable. Amén. Cómo se puede relacionar a nuestras vidas el día de hoy. Y bienvenidos. Que sea de bendición. Amén. Yo tengo aquí algo bastante interesante que encontré en Wikipedia, porque Job no solamente fue un personaje dentro de la Biblia, ¿verdad? El personaje protagonista, por así decirlo, del libro de Job, sino también en otras religiones, no solamente en el cristianismo, él es considerado un personaje de su historia, ¿verdad? Y Wikipedia establece que él es el protagonista del libro de Job, narrado en el Antiguo Testamento de la Biblia. Y según el relato, Job es sometido a duras pruebas establecidas por Satanás, pero con el permiso de Dios, para demostrar la fidelidad e integridad de Job, ante Dios. Dice que él tuvo una esposa cuyo nombre era Dina y que su ocupación era profeta. Él es considerado un profeta en diferentes religiones como abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo, el islam, el drusidismo, y en el noahismo es considerado uno de los 7 profetas no judíos que Dios envió a naciones. En textos bíblicos, su historia es narrada en el libro de Job. Eso en el marco de lo que era este personaje, que no solamente es conocido y tratado por nosotros como cristianos, sino que en otras religiones también es considerado un profeta, así como Dios lo establecía. Encontramos en la Biblia que su historia fue una de las historias de fe más inquebrantable, porque fue uno de los personajes bíblicos que más atravesó situaciones en el marco físico y las soportó todas con una finalidad: no quebrantar su fe. Es ejemplo no solamente de fe, sino también de perseverancia, de constancia, de negación a sí mismo. Oye, es larga la lista. y su historia cabe en diferentes aspectos de nuestra vida, no solamente en el marco de la fe, sino en el marco de la fidelidad. Atravesar por todo lo que atravesó él, quedarse sin familia, quedarse sin tierras y aún así no negar a Dios, muestra que es una fe que va mucho más allá de lo sobrenatural. Continúa. Así es. Una de las cosas que más te impactó, qué fisna, que más te impactó de esta historia, ¿qué fue? ¿A mí? Sí. Algo que me impactó fue cuando al principio el enemigo viene a preguntarle a Dios si le puede hacer daño. Y es cuando me quedé pensando, wow, o sea, todo lo que nos pasa, si Dios no lo permite, no nos puede tocar. Y porque a veces le damos mucha énfasis al enemigo, que nos va a hacer esto, que nos va a hacer lo otro, que por eso. Pero en realidad Dios tiene todo el control. Y pienso yo que si nos deja pasar por cosas es para enseñarnos algo. Y así como en el caso de Job, le aumentó la fe, su fe nunca quebró. Exacto. Le duplicó todo. Así no, y no tan solo eso, o sea, hay una parte que yo entiendo que como cristianos nos marca, y es el hecho de que muchas veces entendemos que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un solo culpable. Y realmente no es así. Y no nos aferramos al tema de que hay cosas que el Señor sí la permite. Hay cosas que nos pasan que decimos, no, porque, mira, el enemigo ahora se le lució y mira, y esto no se me dio, o no pasó esto. Y siempre le echamos la culpa a él, pero hay cosas que el Señor sí la permite. Ya sea, en todo el sentido de la palabra, siempre es para su gloria. Pero tiene otros objetivos, por ejemplo, moldearnos, quitar cosas de nosotros que no le agradan, quitar cosas de nosotros que no hacen daño a nosotros mismos. Y con eso lleva toda una larga lista de cosas que el Señor las permite porque sí. Y entra el versículo de la Biblia que dice que Él tiene absoluto cuidado de nosotros. Pero que Él, así como es un Dios de amor, hay situaciones que Él la permite
para nuestro bien. Dice la palabra que todo lo que le aman a Dios, todas las cosas le vienen a bien, aunque en el momento no lo vemos así, porque ahí interfiere lo que es la humanidad con la parte espiritual. Espiritualmente aceptamos, decimos, sí, mira, si el Señor lo permitió, Él sabe por qué lo permitió y todo eso. Pero nuestra humanidad pelea con nosotros en el tema de que, sí, pero está fuerte, no debería ser así, y si hubiese sido de esta manera, o si yo lo hubiese hecho así. Y se nos olvida que Él tiene el absoluto control de todo. Hay una parte que yo la veo de esta forma en esta historia. Yo la veo como que Satanás tenía celo de lo que era Job delante de Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que como cristiano y dentro de la humanidad nos cuesta es aprender a depender de Dios. Que todo lo que pasa en nuestra vida, Él tiene absoluto control. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Pero entregarle ese control a Dios. O sea, entender de que, ok, Jehová, tú tienes control. Pero ahí viene la parte humana y interfiere. Entonces, cuando tú dices, no, mira, es que si el Señor así lo quiso, amén, yo acepto su voluntad. Y somete la parte humana a eso. Es muy difícil. Y más sin embargo, en esa historia vemos que en Job se daba todo lo contrario. Era una fe inquebrantable. Entonces era como, yo voy a hablar mal de ti para que el Señor dude de tu fe. Entonces entra la parte cuando él va donde el Señor y le dice, su fe depende de su bonanza, su fe depende de su estabilidad económica, su fe depende de la estabilidad que él tiene. Vamos a tentarlo, a veces esa fe es genuina. Entonces el Señor, que estaba tan seguro, era como que cuando tú dices, yo apuesto a esa persona, el Señor apostó a Job y le dijo, ok, tiéntalo. Era un caso especial. Exactamente. Y vemos que a medida que avanza toda la historia, él lo va, es como que un poco más. Empieza a perder su ganado, empieza a perder sus tierras. Y era como, ¿y ahora qué tú vas a hacer con esto? Era como, te quito para retarte, ¿verdad? A que tú te retrates de lo que tú sientes o te retrates de tu fe. Y era, te quito esto para ver cómo reacciona. Te quito esto para ver cómo tú vas reaccionando. Y aún así veía que él no dejaba que su fe se quebrantara. Era como que, ok, perdí mi ganado, lo estoy sufriendo, pero confío en el Señor. Ok, vamos a dañarte las tierras ahora. Se dañaron mis tierras, perdí mi tierra, pero sigo confiando en el Señor. Entonces, empezó todo por la parte material, su ganado, sus tierras. Entonces se fue a una parte más delicada, su familia. Que esa es la parte, yo entiendo que humanamente esa es la parte más difícil. Tú puedes perder el trabajo, tú puedes perder tu ingreso, tus ahorros, tú puedes perderlo todo, pero cuando ya llega la parte de tu familia, ahí es como que, bueno, ahora estoy entre el filo y la pared, ahora sí es verdad, ahora qué voy a hacer. Entonces, cuando llega esa parte y aún así tú mantener esa fe intacta, de tú decir, no, pero mira, son tus hijos. Yo no voy a renegar a mi Dios. ¿Entiendes? Y tú como mamá, tú lo sabes, tus hijos, que tú dices, no, mira, córtame el brazo, córtame la mano, pero mis hijos no, una oreja, yo puedo vivir sin una oreja, ven, quítame la oreja, pero mis hijos no. Ahí la historia cambia totalmente. Y aún así, tú tener la fortaleza, o no, bueno, no tú, sino él en su caso, ¿verdad? De tú seguir todavía entendiendo que el Señor tu Dios estaba contigo, que tú no ibas a renegar tu fe, que tú no te ibas a quebrantar. Entonces ahí entra la parte humana. Aunque tú no quieras quebrantarte, humanamente tú te vas quebrantando. ¿Por qué? Porque está la parte emocional. O sea, te está provocando un daño. ¿Qué está pasando en ti en ese momento? O sea, imagínate tú, o sea, trasládate tú a ese momento. Ok, ya me quito todo lo material y ahora se entra en mi familia. ¿Qué hago?
Tú te traes la espada de la pared, tú dices, ¿y ahora? Y toca a tus hijos. Y cuando toca a tus hijos, tú dices, bueno, ya me destruyó. Y aún así no, o sea, tú sigues con tu fe intacta y tú sigues para adelante con tu fe. Pero que mira a tus hijos y añádele a eso, que tú lo estás viendo y tú lo estás sufriendo. Pero hay una parte más difícil todavía. Tu familia, tus tíos, tus primos, tus hermanos, la gente que te rodeaba, tus amigos, diciéndote, pero mira, ¿y ahora? Porque a veces tú tengas una situación mala, pero los comentarios de la otra persona la ponen peor. O sea, en tu cabeza la situación se pone mucho peor todavía. Y la gente empieza, pero tú eres loca, pero mira lo que te está pasando. Pero es más fácil tú renegar a tu Dios. ¿Y tú? ¿Te va a quedar sin tus hijos? Es la que hay. Siempre pensar en un propósito. Hay un propósito. Mira. Pero ok, eso uno lo dice desde ahora, desde afuera, desde fuera de la situación. Pero cuando tú te paras en esos zapatos, tú dices, ¿y ahora? ¿Entiendes? Y yo me imagino, o sea, vámonos a la parte mental. ¿Qué sentía él en ese momento? O sea, de él decir, es que todo el mundo tiene razón, pero yo no voy a renegar mi fe. Es que aquí puede pasar lo peor que pueda pasar. Y imagínate que vamos a anexar esta parte, o sea, vamos a la imaginación. Que dijera, bueno, es que aunque se me caiga la nariz, lo peor que me puede pasar es que se me caiga la nariz. Si me tumba la nariz y venía el enemigo, tiki, te tumba la nariz, porque así que el enemigo ahora muchas veces, sí, es verdad, a veces tú estás atado a algo y tú dices, no, mira, yo no puedo vivir sin eso. A mí quítame lo que tú quieras, pero ese café tiene que estar ahí. Sí, para nosotros dependemos del café, gloria a Dios. Sin café es imposible alabar a Dios. No, que me quite lo que quiera, pero ese café tiene que estar ahí. Y tú así, ok, y mañana aparece, imagínate que en ese tiempo dependía de la tierra, todo el cafetal quemado. En la mañana te despiertas tú con olor a café y tú dices, oye, el café está más bueno que todos los días, y es que se te está quemando el cafetal. Imagínate en ese momento, como llega ese momento y tú dices, ¿y ahora? ¿Y entonces? ¿Qué va a pasar ahora? Y el enemigo tomando apunte, y bueno, ya le quité el ganado, le quité la tierra, le quité los hijos. ¿Qué sigue? Vamos a poner a la mujer a que la atormente. Porque ahí somos expertas. Haciendo comentarios fuera de lugar. Alterando las situaciones. Y no fue como con la sutileza que puede ser hoy en día o cuando la mujer es más temerosa de Dios. Que le dice, mi amor, mira, la situación está un poco difícil. Mira lo que estamos pasando. Y le plantea el panorama, ¿verdad? En aquel momento fue como, mira, ¿y qué tú vas a hacer? Porque fue con autoridad. Ya, niega a tu Dios y muérete. O sea, es como que hasta yo quiero salir de ti, fue lo que él quiso decir prácticamente. O sea, era lo peor. O sea, y llegó el momento, y aún así, ¿qué más podía perder de ahí? Ya no había nada que perder. Humanamente hablando, ¿eh? Uh-huh. Humanamente hablando. Entonces ahí entra la parte donde ¿qué? Es que si yo tengo al Señor, es que yo lo tengo todo. Si yo tengo al Señor, yo tengo el ganado, yo tengo la tierra, yo tengo mis hijos, yo tengo a la esposa, yo tengo los amigos. ¿Qué más fue que me abandonó? Pepe, el vecino del lado, adiós Pepe, Dios me va a dar 2 Pepe más. Es así. Y tú ves cómo las cosas empiezan a cambiar. Y es que no. Y yo digo que es una de las historias que le encajan a cualquier persona que está pasando por cualquier tipo de proceso. No hay proceso tan grande como ese. Yo creo, sin temor a equivocarme, que él pasó todo lo que humanamente peor una persona puede pasar.
Y todo uno No lo negó. Y a ti te majan un dedo. Tu Señor, córtalo porque me majan un dedo. Y tú ves que él perdió más que tú. Es un majoncito, un dedo que te dieron. Te pisaron un pie, fue. Y tú te quieres morir. Y mira por todo lo que él pasó. ¿Entiendes? Y ve, y yo me imagino, para llevarlo un poquito más allá, cómo estaba la mente de él en ese momento. O sea, se sentía desolado, se sentía desterrado, se sentía vacío. Imagínate todo lo que estaba pasando por su cabeza. Dime tú. Que tengo mucho rato hablando y no te he dejado hablar. Sí. ¿Entiendes? Y es un poco difícil ponerse en sus zapatos porque Claro. es muy diferente estar en esa situación. Es como una tras otra, y es como que Exactamente. nosotros emocionalmente. Y algo muy interesante también, que en ese entonces todavía no venía Jesús. Así que lo único que tenía que aferrarse era al Espíritu de Dios y no lo había visto, no tenía nada que ver, no tenía nada. Y los amigos que le dirían también, no creo que lo El hayan. consolador no existía. Para que Es, fuera más difícil todavía. Imagínate lo que le dirían, lo que en esa situación le estaban diciendo sus amigos. No, es que se volvió loco. Es loco que está. Viene, hijo. Ahí está loco. ¿Qué haría? Porque le estaban echando la culpa que había hecho algo. ¿Entiendes? Y imagínate que no tenía esa prueba del consolador. Porque para que fuera más difícil todavía. Porque por lo menos, si hubiera estado esa evidencia de decir, no, pero es que Jesús está con él, mira, Jesús lo consuela. Pero no estaba esa evidencia todavía. Y ahora, imagínate en un lenguaje más latino. Él era un loco. O sea, aparte de todo lo que él estaba viviendo, imagínate todo lo que la gente le decía. Y súmale a eso, que para toda esa gente, él era un loco. Lo atacaron por todas partes. Exacto. Y aún así, por eso yo digo, muchas veces le pedimos al Señor. Yo no sé si tú has visto personas que dicen, por ejemplo, ay Señor, dame la fuerza de voluntad de Job. No, no, Señor, mira, eso es de él. Yo me llamo Paola, yo tengo la mía, eso es de él. Porque mira, por todo lo que él tuvo que pasar, ¿verdad? Para poner esa fe en ejercicio. O sea, muchas veces tú le pides al Señor cosas. Mi mamá siempre dice que hay que pedir y saber pedir. Sí. Como dice la palabra. Pero mi mamá lo dice yéndose al contexto de que muchas veces tú dices que no, yo quiero que el Señor me dé la fe que tiene Job. Pero mira por todo lo que Job pasó. ¿Entiendes? Y por eso yo siempre digo, cuando te dicen, por ejemplo, tú tienes que orar conforme a la palabra, no es lo mismo cuando tú le dices al Señor, no, Padre, mira, tu bar y tu callado me infunden aliento. Por eso yo sé que tú siempre estás conmigo, que tú eres mi fortaleza. A tú decirle al Señor, no, Padre, porque yo sé que tú me vas a dar la fe que tenía Job. Mira por todo lo que él pasó, ¿eh? Sí, Dios Y a ti no. te pisan el pie y tú sales dando brincos como una loca. Y él tuvo que pasar por enfermedad de lepra, fuera de quedarse con todo lo que tenía. O sea, era demasiado. ¿Entiendes? Y aún así, imagínate, que yo siempre digo, tú puedes pasar situaciones en la vida, ¿verdad? Que te afectan. Y de repente, bueno, te afectan, pero tú sigues adelante. Bueno, mira, esto me pasó, pero yo voy a seguir confiando. No, esto me pasó, pero yo sé que el Señor tiene un plan perfecto detrás de eso. Y de repente tú te encuentras con Paola. Y viene Paola y te dice, Diana, ¿y qué fue lo que... pero cómo tú permitiste que eso te pasara? Y ahí empieza tu mente, pero es verdad. ¿Y cómo yo permití que eso me pasara? Pero yo tenía el control de eso. ¿Y qué fue lo que me pasó? Pero tú estabas confiando en el Señor. O sea, tú estabas confiado de que si el Señor permitió eso, Él se va a glorificar. Pero ahí vengo yo con mi comentario. No, pero es que tú estás mal.
Pero algo, tú dices, wow, esto estaba en pecado, porque eso es lo primero que te ponen en la cabeza, que si las cosas no se te dieron, que si las cosas no pasaron como tú lo entendías, eso es porque tú estás obrando mal, ¿entiendes? Entonces imagínate el pobre Job en ese momento, yo me imagino todo lo que la gente decía, no, eso que él tenía otra mujer, tenía otra familia fuera de su tierra, y lo acusaban de 10.000 maneras. Imagínate él pasando todo eso hoy en día. Cuando la gente te tiene que hasta porque tú respires, ella respira mucho, ella consume mucho oxígeno, hasta por eso. O sea, imagínate una persona como él pasando por esa situación hoy en día. La presión es peor, se muere, ¿no? Si hubiese, yo creo que si hubiese sido hoy en día, hubiese sido peor. Hubiese llegado un momento que te hubiese fallado. Porque es lo que te digo, muchas veces nos fijamos en la historia, en lo que aconteció, pero no nos fijamos en el contexto histórico. Las personas de hoy en día somos más débiles que la de aquel tiempo. Nosotros tenemos la vida más fácil, tenemos la tecnología, tenemos todo, pero somos más débiles. En cuanto a fortaleza, en cuanto a fe, en cuanto a todo, en cuanto a la salud, somos más débiles en todo. Entonces, una persona de hoy en día pasa por la mitad de lo que pasaron esos profetas de aquel tiempo y se muere. No lo cuenta, se muere. Tú no te fijas a veces que tú oyes testimonio que tú dices, wow, pero yo paso por la mitad de lo que ese hombre pasó. Yo me quedo a mitad de camino. ¿Cuándo fue que él dijo, que se le dañó el carro y que lo batió otro carro en la avenida? No, ahí yo me hubiese muerto. En esa parte ahí yo me muero. Porque nos gozamos, ¿eh? No que nos gozamos de ser más débiles. O sea, ni siquiera nos refugiamos en decirle, Señor, mira, yo quiero que todos los días tú me des más fortaleza, que yo no sea tan débil. ¿Entiendes? Y yo entiendo que la salud mental juega un papel muy importante, demasiado, en la vida del cristiano, porque la gente entiende que porque uno tiene a Cristo, uno tiene la vida resuelta. Que porque uno tiene a Cristo, no, es que no se puede enfermar porque ella es una sierva de Dios, ella es la sierva de Dios, ella no se puede enfermar. No, es que ella es una sierva de Dios, ella no puede sentirse así. Mira el caso de Jesús Adrián Romero. Cuando yo vi ese caso en estos días ahora, de verdad que yo sentí un frío en el pecho porque yo decía, y es verdad que estamos en el 2023 con la tecnología tan avanzada y que una persona reconozca que tiene que parar porque su salud mental está en juego, sea tema de discusión, que una persona tenga que parar porque tiene situaciones de salud mental que son tan delicadas, es un tema para que se juzgue, para que se señale. No, pero entonces avanzamos, fue para nada. ¿Entiendes? Fue para nada. Imagínate los profetas de aquellos tiempos que no podían decir, no, es que mi salud mental no está muy bien. Ah, no, pero esto es un débil. No, es que mira, yo no ando bien porque mi salud mental está en juego, yo me siento así, me siento así. Imagínate, Job, en ese momento que hubiese dicho, no, lo que pasa es que mi salud mental, no, lo sabíamos que tú estabas loco porque con pasar por tantas cosas y tú no negas a tu Dios, eso es de loco. Entonces, frente a la historia de Job, no hay excusa. Lamentablemente, ¿eh? Somos seres humanos, pasamos situaciones, pasan 1.000.000 de cosas que nos quebrantan, que nos hieren, que nos duelen muchísimo. Pero tenemos la historia de Job para saber que no hay excusa para uno quejarse, para uno decir, no, pero mira, es que pasó por demasiado. Pasó por demasiado para uno hoy en día decir, no, mira, pero es que yo no puedo con esto. Esto es mucho para mí. No, no, nada es mucho para ti. Si el Señor está contigo, nada es mucho. Puede pasar lo que venga. Y yo digo que ese es el ejemplo más grande. Pero una de las cosas que más me impactó de esta historia fue la parte cuando entra el perdón. Esa parte cuando el Señor le dice a sus amigos, vayan donde Job y llévenle un animalito. O sea, eso estoy trayéndolo al lenguaje de nosotros hoy en día. Y permítanle que Él ore por ustedes. Yo me imagino en ese momento esa oración.
Yo me imagino esa oración que fue como un desahogo para él. Y fuera de ese desahogo, lo que él sintió a él ver que sus amigos volvieron donde él. Y no solamente que volvieron, no volvieron con la mano vacía, que volvieron y llevaron esa ofrenda hacia él. Yo me imagino que en ese momento él sintió el alivio, porque es que muchas veces, aunque la gente que te rodea te falle, constantemente por situaciones de la vida, por cosas que no dependen ni de ti ni de ellos, cuando llegue ese momento gris y tú ves a esa gente ahí que te puede extender la mano, que te dice, mira, yo estoy aquí, eso es un aliciente para el alma. Y yo me imagino esa oración en ese momento. O sea, yo me imagino todo lo que él dijo en ese momento y es cuando el perdón entra y transforma todo el panorama. ¿Por qué? Porque en esa oración yo me imagino que él eso soy yo parafraseando, ¿verdad? En aquel momento. Imagínate que él dijo, Señor, permite que todo lo que yo he pasado sea ejemplo para ellos. Que mi vida sea testimonio para ellos. Que mi vida ministre la vida de ellos. O sea, imagínate, yo me imagino que no fue una oración que se basa solamente en bendícelo, duplicarle lo que ellos me dieron, bendícele por lo que ellos están haciendo por mí. Yo me imagino que fue una oración que fue más allá. Y fue una oración que rompió todo lo que había en ese momento, toda la maldición, todas las tentaciones, rompió todo. Y todo cambió. Y dice la palabra que luego de ahí, el Señor le dio doble porción de todo. El Señor le duplicó todo. Y dice que él hizo una fiesta tan grande que todas las personas que iban les regalaron un anillo. O sea, imagínate la cantidad de riqueza que el Señor le dio. O sea, esa resistencia de él tuvo un alto costo, muy alto, pero se pagó el doble. Porque transformó absolutamente todo. No solamente la vida de él, imagínate que en ese momento, cuando el Señor le provee todo lo que le había quitado, al doble. Imagínate cómo eso, si ya había pasado un proceso que ministró todo lo que lo rodeaban, imagínate cómo ellos empezaron a verlo a partir de ese momento. A partir de ese momento yo me imagino que todo el que se acaba le decía, mira, perdóname, yo pensé que tú estabas loco, pero ya yo veo que no. Yo pensé que tú tenías una enfermedad mental, que tú lo hiciste a propósito, sí, porque la gente juzga mucho. Yo imagino que en ese momento todo el mundo dudó de lo que él era. Y se han de haber puesto a pensar que se iba a morir. Claro. Y yo me imagino que imagínate, no solamente eso, la admiración que despertó él en las demás personas a partir de ese momento. Imagínate que era como, no, mira, él pasó por tanto y aún así, míralo, él está aquí. Mira todo lo que él perdió y ahora todo lo que él tiene. Y el hecho de llevar un testimonio que no fue de palabra, sino de hecho, o sea, es el testimonio más claro. Ese testimonio que llega cuando tú tienes la boca cerrada. Es el testimonio más poderoso que hay. Ese que trasciende sin tú abrir la boca, sin tú decir una palabra. Y yo me imagino a las tantas personas que ese testimonio le llegó en ese momento. Toda la vida que fueron transformadas. Todos los amigos de él que empezaron a creer que de pronto no creían. O sea, fue un testimonio que lo cambió todo. Y no solamente eso. Imagínate su relación con el Señor. Si ya era buena, imagínate el regocijo. Cuando llegue esa parte que tú dices, yo sabía que el Señor no me iba a hacer quedar mal. Yo sabía que el Señor iba a obrar, porque eso es como una alegría. Tú sí, yo sabía que esa prueba era negativo. Yo sabía que yo no estaba enferma, nada, que era mentira. O yo sabía que eso me lo iban a probar, porque sí, porque el Señor ya me lo había dicho. Imagínate, uno se regocija con ese poquito. Imagínate él en ese momento con tanto. O sea, el regocijo tenía que ser al triple.
De verdad que es una historia súper maravillosa. Pero una de las partes que más a mí me ministró fue eso. Cuando entra el perdón, cuando entra la sinceridad, cuando tú sacas lo que tú llevas en tu corazón, cómo cambia el panorama, cómo cambia todo. Ese plan que de pronto el Señor tiene para nosotros y por situaciones y cosas que hay en nuestra vida no se han dado. Y de repente una oración, una palabra, una expresión, el tú sacar lo que lleva adentro, realmente cambia el panorama. Y yo entiendo que eso fue una de las grandes enseñanzas que a mí me dejó esa historia. El hecho fue como que entró el perdón y no solamente el perdón de él hacia aquellas personas que lo juzgaron por su fe, sino el perdón sobre lo que él estaba viviendo. Del hecho de saber que él fue como que prueba superada, todo lo que él pasó para llegar hasta ahí. Es maravilloso realmente. Amén. Sí, nos deja muchas lecciones. Así mismo es. ¿Viste? ¿Y a ti qué tal? ¿Qué te parece esta historia? Con un final maravillosamente bueno. Amén. Es un ejemplo. Así es. Es un Pase, ejemplo de vida. Dime. pase lo que pase, la confianza en Dios. Exactamente. Eso es así. Pues yo entiendo que ese tema podemos dejarlo hasta aquí ya. Luego nos veremos en otro live, hablando de otros temitas. Eso ha sido todo por este live. Nos vemos en la próxima. Amén. Dios les bendiga.